Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para compartir una historia que, sinceramente, me ha tocado el alma. A veces, la vida nos regala momentos tan puros y tan llenos de amor que se quedan grabados para siempre, y precisamente eso es lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Tenemos un tema que espero que los inspire y los conmueva tanto como a mí. Conmovedora sorpresa: cantante dedica su vida a su amor en pleno concierto. Sí, han escuchado bien. En medio de la algarabía, las luces y la energía de un concierto, un artista decidió que era el momento perfecto para hacer una declaración que cambiaría su vida y la de otra persona para siempre. Vamos a desgranar esta increíble historia, entender qué la hizo tan especial y por qué nos llega tan hondo. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den ese hermoso botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que creemos que vale la pena contar. Activen también la campanita para no perderse nada. Hoy nos transportamos a un escenario vibrante, de esos donde la música lo envuelve todo y la energía del público es palpable. Imaginen miles de personas, luces deslumbrantes, y un artista en la cima de su carrera, listo para ofrecer un espectáculo inolvidable. Pero lo que hizo este concierto verdaderamente inolvidable no fue solo la música, sino un acto de amor que trascendió el escenario. Nuestro protagonista, un cantante reconocido por su voz potente y sus letras profundas, estaba en medio de su gira, ante una multitud entregada. Todo parecía ser un concierto más de esos que marcan hitos en la carrera de un artista, donde la adrenalina fluye y la conexión con el público es electrizante. Sin embargo, en un momento determinado, el cantante hizo una pausa. No era una pausa planeada entre canciones, ni un breve respiro para agradecer los aplausos, sino una pausa que detuvo el aliento de miles. La música se desvaneció, dejando solo el murmullo expectante del público, un silencio cargado de interrogantes y una curiosidad palpable. Y entonces, con una sonrisa que iluminaba su rostro, que parecía haber encontrado su norte en medio de la vorágine, él tomó el micrófono, pero esta vez, no para entonar una balada o un himno, sino para desatar una tormenta de emociones. Comenzó a hablar y cada palabra resonaba con una sinceridad desgarradora, como si cada sílaba hubiese sido cincelada en lo más profundo de su ser. Relató cómo a lo largo de su carrera, había conocido a innumerables personas, vivido experiencias que parecían sacadas de una película, pero había una conexión, un alma gemela, que se destacaba por encima de todas las demás. Habló de un amor que lo había impulsado, que lo había inspirado en sus momentos de bloqueo creativo, que había sido su ancla inamovible en los momentos difíciles, cuando las dudas acechaban como sombras, y su más dulce celebración en los triunfos, multiplicando la alegría. Y mientras sus palabras fluían, tejiendo un tapiz de sentimientos, los ojos de miles de asistentes se posaban en un punto específico del público. Allí, en medio de la multitud, una figura se destacaba, un faro en la oscuridad, la persona que había robado su corazón, que se había convertido en el epicentro de su universo. Era un momento cargado de una emoción palpable, se podía sentir la tensión y la anticipación en el aire, como una brisa cargada de promesas. El cantante, visiblemente conmovido, con la voz temblando ligeramente pero firme en su propósito, confesó que la vida es un regalo efímero, demasiado corta para guardarse los sentimientos más importantes en el baúl del arrepentimiento, y que quería aprovechar esa oportunidad única, ese instante irrepetible, para hacer pública la magnitud de su amor, para que el mundo entero fuera testigo de la fuerza que lo movía. Lo que sucedió a continuación fue sencillamente espectacular, un giro argumental que superó cualquier guión de película romántica. El cantante, con la voz entrecortada por la emoción, como si cada sílaba le costara un esfuerzo hercúleo pero a la vez lo liberara, le pidió a esa persona especial que subiera al escenario. El público estalló en una ovación ensordecedora, un torrente de aplausos que creaba un ambiente de pura celebración y anticipación, un eco de la emoción que emanaba del escenario. Ver a esa persona, que hasta ese momento era un rostro anónimo para la inmensa mayoría de los asistentes, caminar con paso decidido pero a la vez tentativo hacia el escenario, hacia su amor, hacia ese santuario de luz y música, fue una imagen poderosa, grabada a fuego en la retina de todos. Al encontrarse frente a frente bajo los focos que parecían intensificar la magia del momento, las miradas lo dijeron todo. No hacían falta palabras, la conexión era tan profunda que los ojos hablaban un idioma universal de amor y entendimiento. Pero él, impulsado por la necesidad de verbalizar la magnitud de sus sentimientos, quería pronunciarlas. Y lo hizo.
Dijo que esa persona era su musa, la chispa que encendía su creatividad, su inspiración incansable, su puerto seguro, su hogar en medio de la tempestad. Que había escrito innumerables canciones pensando en ella, que cada melodía, cada verso, cada nota, llevaba implícito un pedazo de su corazón, un fragmento de su alma. Pero la sorpresa no terminó ahí, sino que escaló a niveles inimaginables. El cantante, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, un reflejo de la profunda emoción que lo embargaba, y una determinación férrea en su voz, tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos, paralizados por la magnitud del gesto. Le dedicó no solo esa noche, no solo una canción especial, sino su vida entera. Fue una declaración de compromiso inquebrantable, de lealtad eterna, de un amor que trascendía el tiempo y el espacio. Dijo que a partir de ese momento todo lo que haría, cada paso que diera, cada meta que alcanzara, cada nota que cantara, estaría intrínsecamente ligado a ella, dedicado a ella. Fue un momento de una vulnerabilidad y una honestidad impactantes, un acto de audacia que desmantelaba las corazas que a menudo construimos alrededor de nuestros corazones. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, donde las promesas se rompen con la facilidad de un susurro en el viento, ver un acto de amor tan genuino, tan puro y tan público, era un bálsamo para el alma colectiva, una inyección de esperanza en un universo a veces cínico. Y para rematar esta escena de película, para coronar esta declaración de amor con el broche de oro más deslumbrante, el cantante, con el corazón latiendo al unísono con la expectación del público, le pidió a su amada que aceptara casarse con él. Fue el remate perfecto, la culminación de una declaración que ya de por sí era monumental. La respuesta, como se imaginarán, fue un rotundo y resonante sí, un eco que se propagó por todo el recinto, contagiando de júbilo a cada uno de los presentes. El concierto se transformó instantáneamente en una celebración de amor, y la multitud, que había venido a escuchar música, se encontró siendo testigo privilegiada de una unión que prometía ser tan fuerte y perdurable como la voz del artista que la había sellado. La reacción del público fue de una alegría desbordante, un estallido de emociones positivas. Aplausos, vítores, gritos de euforia, lágrimas de emoción que corrían por rostros desconocidos, pero unidos en ese instante por la magia del amor. Era un recordatorio poderoso y conmovedor de que, a pesar de las adversidades que pueda presentar el mundo, el amor puro y sincero sigue siendo la fuerza más poderosa que existe, capaz de mover montañas y de transformar realidades. Esta historia nos deja pensando en varias cosas, y nos invita a una introspección profunda. Primero, en la importancia crucial de expresar nuestros sentimientos. A veces el miedo al rechazo o el temor paralizante a ser vulnerables, nos impide decir lo que realmente sentimos, las verdades que residen en el fondo de nuestro corazón. Este cantante, con una valentía admirable, digna de admiración y emulación, rompió esa barrera invisible que nos limita y demostró que el amor, en su forma más pura, merece ser celebrado, honrado y proclamado a los cuatro vientos. Segundo, nos hace reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor. No se trata simplemente de palabras bonitas, de gestos románticos fugaces, sino de un compromiso profundo y radical, de estar presente incondicionalmente en las buenas y en las malas, de construir una vida sólida y compartida, ladrillo a ladrillo. Y tercero, nos recuerda que los momentos más memorables de nuestra vida no siempre son aquellos que planeamos con minuciosidad milimétrica, sino aquellos en los que nos permitimos ser auténticos, en los que dejamos que nuestro corazón, esa brújula infalible, guíe nuestras acciones. Este cantante no solo dedicó su vida a su amor, sino que también nos regaló a todos una lección de vida invaluable sobre la audacia, la valentía y la belleza intrínseca de amar sin reservas, de amar con toda la intensidad de nuestro ser. Su decisión en pleno concierto se convirtió en un símbolo perdurable, un himno a la devoción incondicional y un testimonio vibrante de que, cuando el amor es real, cuando es auténtico y profundo, no hay escenario demasiado grande ni público demasiado numeroso para declararlo, para hacerlo resonar en cada rincón del universo. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta conmovedora historia, un relato que nos ha transportado a un plano de emoción pura y sentimiento genuino. Hemos sido testigos de un acto de amor que, sin duda alguna, quedará grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes en ese concierto y ahora, a través de este vídeo, también en la nuestra. Vimos a un cantante que en uno de los momentos cumbre de su carrera, en la cúspide de su reconocimiento profesional, eligió priorizar su amor por encima de todo, dedicándole no solo una canción, sino la totalidad de su existencia.
Fue una demostración contundente de valentía, de sinceridad a flor de piel y de un compromiso que nos inspira a todos a ser más abiertos con nuestros sentimientos, a despojarnos de nuestros miedos y a valorar las conexiones profundas y significativas que enriquecen nuestras vidas. Espero de todo corazón que esta historia los haya conmovido tanto como a mí, que haya resonado en sus almas y les haya dejado una huella imborrable. Me encantaría saber qué piensan al respecto, sus impresiones y reflexiones. ¿Han presenciado alguna vez un gesto de amor tan impactante, tan memorable? ¿Qué les pareció la audacia del cantante al hacer esta declaración en un escenario de tal magnitud, ante miles de personas? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias personales y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes con gran atención y me encanta interactuar con ustedes, crear esta comunidad de corazones conectados. Si disfrutaron de este vídeo y sintieron que les ha llegado al corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es un motor para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que podría inspirarse con esta hermosa historia de amor. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias, porque tenemos muchas más que contarles. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Gracias infinitas por acompañarme en este viaje de emociones. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que estoy segura les encantará. Hasta pronto y cuídense mucho.